Hermanos amados, paz del Señor. En la reunión anterior veíamos nosotros cómo el Señor nos mostraba a través de Jacobo la necesidad de pasar por unos periodos de prueba para lograr algo muy beneficioso para nosotros y para la iglesia. ¿Y era qué? Las pruebas. Los creyentes sobre la faz de la tierra, desde que la iglesia empezó a manifestarse, están siendo probados. Mire su Biblia, lea la iglesia en Hechos y se va a dar cuenta que fueron probados. Mire la historia de la iglesia en todos los periodos de los tiempos y siempre la iglesia ha sido probada. ¿Por qué Dios permite que la iglesia sea probada en todos los tiempos? Primero, ¿no lo dijo así el Señor Jesucristo? En el mundo tenéis tribulación o aflicciones. ¿Por qué en el mundo tenemos aflicciones? Porque estamos en un mundo en tinieblas contrario a la luz. Y recuerde que las tinieblas siempre van a tratar de apagar la luz. En el lenguaje significa entonces de que esta es la razón por la cual tenemos muchas tribulaciones, ¿cierto? Tenemos tribulaciones y pruebas porque esa es la manera en que nosotros los cristianos, escúcheme bien, apreciado hermano, maduramos. Los cristianos no maduramos como el aguacate. Los cristianos maduramos a través de las pruebas y de las tribulaciones. Esa es la manera y el diseño divino para madurar. ¿Qué pasa cuando hay cristianos maduros en la iglesia? La iglesia es beneficiada, la iglesia es ayudada, la iglesia es edificada. Pero si todos somos niños en el Señor, ¿cómo nos vamos a edificar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Entonces Dios sabe que ese es el diseño divino y la manera para ayudarnos a nosotros. Entonces vimos la necesidad de pasar por las pruebas para poder madurar. Y la porción que compete ahorita en Santiago, del 5 al versículo 11, recuerda que en la primera reunión les dijimos algo. El libro de Jacobo Santiago, apenas con 5 capítulos, tenía 48 imperativos, o sea, mandamientos del Señor. Otro hermano dice que son 54. Y en estos versículos que vamos a leer hay 4 mandamientos. ¿Qué significa en términos prácticos cuando vemos el imperativo en la Biblia? Significa responsabilidad, que Dios nos está llamando la atención para que respondamos a su mandamiento. ¿Cómo respondemos a su mandamiento? Nos dio los recursos para responder a su mandamiento. ¿Qué? Su espíritu. ¿Usted cree que el Señor le va a pedir un mandamiento y no le da los recursos para que lo cumpla? No. Él da los recursos para que cumplamos su palabra. No nos deja en nosotros mismos cumplir su palabra. Versículo 5. Vamos a seguir entendiendo la mente de Dios a través de la percepción de Jacobo, de los hermanos que estaban siendo probados y que no estaban teniendo una experiencia práctica de su fe. Jacobo 1:5. Lea su Biblia. Voy a leer siempre de la Biblia textual el libro de Jacobo. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando nada, y le será dada. ¿Qué tiene que ver este versículo con el contexto anterior? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con los 4 versículos que nosotros leímos ahorita? Empieza Jacobo diciendo, si alguno de vosotros, Francisco La Cueva dice, más si alguno de vosotros, ¿quién es ese alguno de vosotros? Primeramente los receptores originales de la carta, ¿listo? Los receptores originales de la carta estaban siendo probados. Socialmente, ser cristiano en el primero y segundo siglo era una prueba. Socialmente, en el primero y segundo siglo no se podía evangelizar como se hace hoy en las plazas. Muchos callaban.
Porque los judíos no podían decir que eran cristianos, porque eran echados de su familia. Los siervos no, los esclavos no podían decir que eran cristianos a sus amos. No era como hoy. Entonces la sociedad donde estaban los hermanos estaban probando, estaban pasando por tribulaciones a los hermanos. ¿Listo? Y ojo, no solamente los receptores de la carta. ¿Hay alguno de nosotros que está siendo probado? Como lo dijimos, Jacobo es eminentemente práctico. Porque todos pasamos por pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Hay uno que otro de nosotros que todavía no controla bien la lengua, capítulo 3, que necesita sabiduría. Entonces, por eso es una epístola eminentemente práctica. ¿Listo? Si alguno de vosotros, de los cristianos, ojo, mire cómo traduce la Biblia textual, carece de sabiduría. Evis Carballosa traduce: si alguno de ustedes está deficiente de sabiduría. ¿Listo? ¿Cómo podemos entender este versículo en el contexto que viene hablando? Bueno, las pruebas estaban creciendo en medio de los hermanos, estaban siendo probados. Y la reacción de los hermanos a la prueba no era una reacción como Dios esperara por ser poseedores del Espíritu Santo que ellos expresaran. Estaban respondiendo negativamente a la prueba. Y aquí me voy a una palabra que más adelante Jacobo la dice: que seamos tardos para hablar. Entonces, creyentes estaban siendo probados y muchos de ellos estaban hablando muy rápido, atribuyendo despropósito a Dios por la prueba, hermanos. Por eso más adelante dice que nadie que sea tentado diga que es tentado de parte del Señor. ¿Listo? Y cuando dice que ellos carecían, esa palabra carecían significa una situación persistente de falta de sabiduría. O sea, no era algo que sucedió una vez, no, era algo constante en la vida de ellos. Y la palabra griega significa, en el contexto histórico, para los contadores, ausencia de fondos. Eso es lo que significaba la palabra griega en su contexto histórico. Esa palabra carece. Entonces, efectivamente, ¿por qué carecían de sabiduría los hermanos? ¿Listo? ¿Cómo podemos conectar esto con lo que está leyendo? Bueno, los creyentes necesitamos sabiduría. ¿Para qué? Para entender el propósito de las pruebas, hermanos. Aquí no es falta de conocimiento, aquí es falta de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Porque eso es lo que le está faltando a los hermanos y lo que nos falta mucho de nosotros en momentos donde está siendo probada nuestra fe. ¿Qué es la sabiduría? En términos prácticos y sencillos, la sabiduría es la capacidad que tienen los hijos de Dios de poder aplicar correctamente el conocimiento. Nosotros día tras día estamos siendo instruidos en la palabra, estamos conociendo principios del Señor. Entonces, ese conocimiento, cuando se mezcla con sabiduría, entonces obtiene una respuesta positiva. ¿Listo? Entonces nosotros estamos conociendo lo que dice la Biblia. ¿Listo? Pongo un ejemplo. Maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Estamos conociendo lo que dice Dios. ¿Estamos aplicando lo que dice Dios? Entonces el que no es capaz de aplicar ese principio es porque carece de sabiduría. Lo mismo pasaba, los hermanos estaban siendo perseguidos y ellos les faltaba sabiduría para poder aplicar el conocimiento que Dios les había dicho en su palabra, que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. ¿Cierto que sí? Entonces, eso es lo que estaban necesitando nuestros hermanos en esos momentos. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos sabiduría
para no desperdiciar la oportunidad que Dios nos da para madurar. Las pruebas son el ámbito que Dios nos da para madurar. Sabiduría para entender lo que Dios nos concede, hermanos. ¿Usted recuerda al justo Job que fue probado? ¿Recuerda? Todo el libro de Job. Y en medio de esas pruebas terribles, porque él tenía una especie de lepra, eso era como una especie de lepra, aparte de lo que pasó con sus hijos, aparte con sus riquezas. Bueno, y en medio de esas pruebas, Job formula una pregunta. Vamos a leerlo. Job, capítulo 28, versículo 20. Job 28, versículo 20. Leo. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? La respuesta a esa pregunta se encuentra en Jacobo. Si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. Y venimos con el primer imperativo: pídala, el mandamiento. ¿Y en dónde la vamos a pedir? Orando. O sea que tenemos un mandamiento de parte del Señor que debemos estar orando constantemente para que el Señor nos dé sabiduría para entender por qué me machuqué el dedo del pie. ¿Entiendes? Constantemente, hermanos. ¿Listo? Entonces debemos seguir perseverando, porque también el verbo está en tiempo presente, o sea, una acción continuada. Debemos seguir perseverando en la prueba con una oración continuada, ¿cierto? Y allí le pediremos sabiduría al Señor para que nos entienda cuál es el propósito de la prueba. Nosotros, yo sé que muchos de nosotros hemos hecho ese ejercicio. Y si no lo ha hecho, es momento que lo hagamos. Señor, ¿qué quiere que aprendamos en esto que estamos viviendo? Y muchos han tenido luz en entender lo que Dios quiere en ese momento que se haga como respuesta a lo que Dios está permitiendo en su vida. Y ahí es donde viene la sabiduría. Ah, Señor, sí, yo estoy viendo que estoy necesitando esto en mi vida y tú me concedes esto para poder llegar a la meta. ¿Listo? Proverbios nos muestra por qué hay que pedirle la sabiduría a Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6, leo de la Biblia textual. Porque Yahvé da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Entonces, ¿por qué tenemos que pedírsela a Dios? Porque Él es la sabiduría. Porque de Él procede lo que nosotros necesitamos para entender cualquier tipo de prueba a nuestra vida. No nos matemos la cabeza pensando, sino orando. Orando al Padre Celeste para que nos dé sabiduría y podamos entender el propósito que nos concede con lo que estamos viviendo. Vamos a Jacobo. Entonces tenemos que pedírsela a Dios constantemente. Dice: el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. ¿Listo? Entonces, hermano, el Dios de la gracia no se enoja con nosotros porque le pedimos sabiduría, porque no entendemos la prueba, ¿cierto? Él no se enoja con nosotros, no nos reprocha. Usted sí no entiende nada, ¿no? Él sí es abundante, no me reprocha mi falta de sabiduría. Al hacerlo estoy reconociendo: Señor, no lo entiendo, pero quiero entenderlo porque quiero que tu propósito se cumpla en mí. Ayúdame a entenderlo. Y cuando le pedimos, Él no nos reprocha a nosotros eso, la falta que tenemos de sabiduría. ¿Listo?
Y cuando pedimos así, ¿qué dice? Le será dada. ¿Listo? Entonces, el Señor mismo se compromete ¿a qué? A darnos sabiduría hasta que lleguemos al fin de la prueba. Hasta que lleguemos al fin de la prueba. Quiero contar una experiencia. Un hermano que yo conocí, ya partió con el Señor. Y él fue probado durante muchos años en un aspecto. Con el paso del tiempo, yo fui percibiendo qué Dios quería hacer con ese hermano. El hermano no lo percibía, pero yo en mi corazón, yo le decía a mi esposa, yo entiendo qué Dios quiere formar en el corazón de este hermano con lo que está pasando. ¿Listo? Y Dios también da sabiduría ¿con quién? Con la iglesia. ¿No dice que en la multitud de los consejeros también se halla la sabiduría? Entonces hay cosas que yo no entiendo que los hermanos perciben. Y este hermano me dio la oportunidad de hablar con él después de muchos años y yo le dije, hermano, la verdad yo percibí hace años qué quería Dios con usted en todo este proceso. Y aquí hay profesoras, nuestras queridas hermanas las profes. Y cuando el niño pierde el año lo repite. Y cuando la prueba se pierde, se repite. Hasta que entendamos. Y cuando salgamos de esa, viene la otra. ¿Y por qué? Porque así es nuestro corazón, hermanos. Porque así es nuestro corazón. Necesita una cierta apretadita de parte de Dios. Somos hay veces más dóciles cuando estamos siendo probados. Pero cuando dejamos dejar de ser probados, nos volvemos unos ogros, hermano. Porque así es el viejo hombre. Y no se ría, Maru. Proverbios 14. Voy a leer lo que dice Proverbios 14. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Yo traje diferentes versiones para ver algunas verdades. Proverbios 14, versículo 8. Entonces, ¿qué estamos leyendo en el versículo? Bueno, estamos leyendo que los hermanos receptores de la carta les faltaba sabiduría para entender el porqué de las pruebas. ¿Listo? Y cuando Dios nos concede esa sabiduría que le pedimos, no crea que es porque usted es muy inteligente y no que porque le pedimos a Dios, ¿listo? Proverbios 14, versículo 8, leo de la Biblia de las Américas, una buena traducción, dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. En Reina Valera 60 dice la ciencia, ¿cierto? Pero es la misma palabra hebrea para sabiduría. ¿Listo? Entonces, hermanos, la sabiduría del prudente está en entender su camino, más la necedad de los necios es engaño. Entonces, hermano, vemos nosotros que en la medida que vamos caminando y pidiéndole al Señor, Él nos va enseñando, nos va mostrando, nos va dando sabiduría para que nosotros podamos entender todos nuestros caminos. Y al entenderlo, podemos entonces, esa sabiduría que es la aplicación correcta del conocimiento, podemos darle cumplimiento a un versículo, a unas palabras que nosotros creemos que son muy sencillas, pero hay veces nuestro corazón se resiste en hacerlo. Dad gracias en todo. Porque generalmente estamos acostumbrados a dar gracias por lo bueno en nuestra vida. Pero por lo demás no damos gracias al Señor. Entonces hay veces necesitamos esas pruebas para que aprendamos ese versículo tan pequeño, poderlo llevar a cabo, hermanos. ¿Listo? Volvamos, Jacobo 1:6. Hay que pedirla. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impulsada y zarandeada por el viento. Nuevamente, ese pida viene en mandamiento, es un imperativo, y en este caso sería un mandamiento divino. Usted va a pedir, pero hay una manera en pedir. ¿Cómo es? Con fe. ¿Por qué? Porque la oración eficaz es aquella sustentada por la fe. ¿No lo dice así Jacobo, Santiago 5:18?
la oración eficaz del justo, pues, Jacobo 5:16, puede mucho. ¿Listo? Entonces se pide con fe. ¿Cómo es pidiendo con fe? Ahí lo dice su Biblia. No dudando nada. Esa es la manera de pedir. No dudando nada. ¿Por qué? Porque fe y duda son completamente opuestas, hermano. Donde comienza la una, termina la otra. ¿Listo? Y no se trata de una duda momentánea, porque por la forma verbal de tiempo presente es una duda constante de esta persona. ¿Listo? Y entonces, ¿qué dice el Señor acerca de la fe? Acerca de cuando nos acercamos a Él, ¿cómo debemos acercarnos? Hebreos 11, muy claramente, vamos a Hebreos 11, rapidito, capítulo 11, versículo 6, que está hablando de la fe. Hebreos 11, versículo 6. Usted viene hablando que por la fe se crearon los cielos y la tierra. Viene hablando que por la fe Abel ofreció sacrificios, por la fe no fue arrebatado. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Listo? Entonces, los dos elementos esenciales en la fe: creer que Dios existe y creer que Él cumple lo que ha dicho. Entonces, si Él le ha dicho, pídame fe, cuando esté siendo probado, yo le la voy a dar. Ese es el contexto en el que hay que pedirle fe al Señor. Naturalmente, hay un contexto más amplio. ¿Recuerda a los discípulos? Señor, aumenta nuestra fe. Ahí estamos pidiendo que aumente la fe. También hay otros contextos donde muestra que la fe va creciendo y madurando. Pero en este contexto, la fe que el Señor nos va a dar pidiendo desde cuando estemos metidos en el horno de fuego, Él no la va a dar. No es que Él se comprometió a hacerla. Él no es como nosotros. Él sí cumple, hermanos. ¿Listo? Primera razón por la cual hay que pedir con fe. Lea su Biblia. Porque el que duda es semejante a una ola del mar impulsada y zarandeada por el viento. Esa es la razón por la cual nosotros debemos pedir con fe, porque si pedimos dudando, el Señor dice que el que pide es semejante a una comparación, y va a compararlo a una figura que nosotros podemos entender muy fácilmente. Una ola del mar que es impulsada y zarandeada por el viento. ¿Listo? Esa es la razón. Por eso es que las personas son llevadas de un lado para otro, porque piden dudando al Señor, no piden con fe, hermanos. Siendo llevado por el viento, siendo soplado de un lado al otro. ¿Listo? ¿Cuál es la figura entonces? Bueno, el oleaje, las olas del mar, no se controlan a sí mismas. ¿Quién las controla? La dirección, ¿quién se las da? El viento. El viento la lleva y el viento la trae. La lleva y la trae. ¿De qué nos habla eso, hermano? De que es un creyente que no tiene firmeza, que no es estable en los caminos del Señor. Y porque no es estable, así pide, dudando. Y como pide dudando, no puede entender la mente de Dios. Y no puede entender por qué le está pasando lo que le está pasando. Y luego le echa la culpa a Dios. Finalmente termina diciendo, no, fuiste tú. Tú eres el culpable de lo que pasa en la tierra. Mira lo que pasa en la tierra. Mira lo que está pasando aquí. Mira lo que está pasando. Tú eres el culpable. Y termina deshonrando al Señor, hermanos. Por eso es necesario tener la sabiduría de lo alto para honrar al Señor y no atribuir a Dios despropósito alguno por lo que pasa y por lo que nos pasa a nosotros. Dios tiene que ser honrado siempre en nuestros corazones, hermano. Siempre. Amén. Segunda razón
Entonces, eso muestra que hay una inmadurez espiritual. El que es llevado, así lo dice Efesios. Dios dio apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Listo? Y termina diciendo por ahí en el verso 16-17, para que no seamos fluctuantes como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Es lo mismo. ¿Por qué hay hermanos que empiezan caminando bien y luego terminan con los judaizantes? Circuncidándose, guardando el sábado. ¿Por qué? Porque están así, mira, no hay firmeza en ellos, no están bien fundamentados en las doctrinas esenciales del cristianismo. Entonces no saben distinguir. Viene alguien y les habla en hebreo, Yahshua Mashiach, y ya. Eso es que una maravilla. Y yo le pregunto al judaizante, bueno, a los griegos que Pablo le escribió en Tesalonicenses, a los corintios que eran griegos en Corintios, a los filipenses que eran griegos en Filipos, ¿cuándo le escribió Yahshua Mashiach? Nunca. Y le escribió en griego, Jesús Cristo. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar. ¿Y por qué? Porque no hay firmeza. ¿Por qué no hay firmeza? Porque no pide con fe. ¿Por qué no hay firmeza? Porque no es discípulo de Cristo, sino de la novela de las 7. No sé cuál es la novela de las 7. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Pase más en la presencia del Señor. Y eso lo ayudará a establecerse. ¿Listo? Segunda razón por la cual hay que pedir con fe. Verso 7. No piense, va a explicar Jacobo, no piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Yo sé que la construcción gramatical con Reina Valera 60 es diferente, pero es más o menos como aparece en el griego. ¿Listo? Vuelve el imperativo, no piense. ¿Listo? El que se acerca a Dios dudando, ¿listo? El que se acerca a Dios dudando no va a recibir nada del Señor. ¿Listo? Y el texto trata de decir, cese, porque está en imperativo presente, o sea, constantemente lo está pensando. Entonces le está diciendo, cese tal hombre de imaginarse que, siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, dice el texto acá, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Listo? Bueno, quiero llamar la atención a esa palabra donde dice doble ánimo, siendo varón de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Bueno, primero el contexto bíblico. La palabra griega para doble ánimo es dos almas, así aparece. Dis, dos, psicos, de psique, alma, dos almas. ¿Listo? Es un hombre, este hombre que duda ante el Señor, que un creyente, es un hombre con una mente dividida. Se inclina hacia dos direcciones. Mira cómo dice la traducción de Luis Alonso Schockel. Mira lo que dice, traduce así de esa manera. En Jacobo 1, versículo 8. Dice así, vea. Ya que es un hombre dividido, inestable en todos sus caminos. O sea, ¿la figura cuál es? Es un hombre dividido entre dos pensamientos. ¿Cómo? Por un lado piensa que será escuchado en sus peticiones y por el otro lado piensa que Dios no le va a responder. Así. Está así. Como una lucha en el corazón, en el interior, por creer en el Señor. Hermano, y mire, esa era la condición de los israelitas en los tiempos de Elías el Tisbita. ¿No le dijo Elías el Tisbita en el monte Carmelo a los israelitas que estaban adorando a Baal y a Sera? Así, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sírvanle. Y si Baal es el Señor para ustedes, pues van a sírvanle a Baal. Así era el pensamiento de los israelitas en ese tiempo. Era una mente dividida al Señor y a Baal.
Entonces, por un lado cree sí, sí, y por el otro lado no cree. Ese es el hombre de doble ánimo. Y entonces va a explicar cómo es el hombre de doble ánimo en la traducción de la Biblia textual y en el griego. Inconstante. Inconstante, o sea, inestable. Significa no establecido. Significa carecer de fundamento. Significa ser una persona irresoluta. Significa una persona, en el texto griego va a entender, que es como un borracho que se está tambaleando. Es inestable. O sea, no hay firmeza de él en la fe. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, esa persona es como una guerra civil ambulante, donde confiar y desconfiar de Dios está continuamente en su corazón. Por eso hay que pedir con fe, no dudando. El Señor va a responder, hermano, y te va a dar la fuerza que necesitamos para poder llegar al fin de esa prueba. Y cuando pasemos esa prueba, ¿será que nos atrevemos a decir, ¿y ahora cuál, Señor? No piense pues que tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿qué quiere decir en el contexto? No recibirá la sabiduría necesaria para concluir la prueba, hermano. No entenderá los tiempos del Señor. No entenderá cuál es el propósito del Señor. ¿Listo? Y esa inestabilidad emocional no le permite reposar con el reposo que tenemos cuando vamos a Dios en oración y descansamos delante de Él. ¿No le ha pasado eso? ¿Usted ha tenido esa experiencia? Que está siendo muy probado, pero usted llega a la presencia del Señor y eso es un refrigerio para su vida, lo que acabó de suceder con su Señor y usted en ese momento, y eso trae reposo a su corazón. El inestable no experimenta eso, hermanos. Lastimosamente no lo experimenta. Versículo 9, y sigue con la idea. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Pregunto, ¿cuál es la conexión del hermano de humilde condición? Voy a leer el 10. Pero el que es rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba. ¿Cuál es la conexión del rico y el pobre, el hermano rico y el hermano pobre, en el contexto que estamos teniendo? Que los dos están siendo probados, tanto el rico como el pobre. Los dos están siendo probados. Esa es la conexión que trae aquí Jacobo Santiago. Y Evis Carballosa dice, empieza el versículo así en su comentario: pero el hermano, continuando la idea, de humilde condición gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba. ¿Listo? Entonces, el hermano de humilde condición se puede entender como un hermano que está siendo probado en lo material. De pronto ha caído en algún grado de pobreza material. ¿Listo? Algunos han dicho que estos son pobres, son los que reconocen su condición ante el Señor. Pero en el contexto creo que habla más bien de eso. ¿Listo? Y le dice que el hermano de humilde condición, ¿sabe qué le dice? Gloríese, y otra vez el mandamiento. ¿Gloríese en qué? En su exaltación. Ay, hermano, o sea que nos tenemos que gloriar cuando nos exalten. No. Eso es lo que quiere decir el Señor. Cuando hay un hermano, en este caso un hermano de humilde condición, pobre, está siendo probado y le pide al Señor sabiduría en medio de la prueba, el Señor le dará sabiduría y será exaltado por eso. Porque al ser probado y al pasar la prueba, alcanzará la madurez espiritual que ninguna riqueza del mundo le puede dar. Por eso dice, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación cuando pase por todo este proceso. Y Dios lo ponga en alto cuando pasó por la prueba y la entendió. Ese es el contexto en que aparece esa palabra. No, hermano, es que tenemos que exaltarnos porque... No, hermano. ¿Listo?
Y hay una antítesis, ahora se dirige al rico. Pero el que es rico en su humillación, o sea, ¿cómo lo leemos? Bueno, el pobre se tiene que gloriar en su exaltación. ¿Y el rico se tiene que gloriar en qué? Ay, ¿verdad? Sí. El rico se tiene que gloriar en su humillación. Pues pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo entendemos nosotros esto? ¿Listo? Así como el hermano pobre debe exaltarse en su humillación, gloriarse, debe gloriarse en su exaltación, el rico debe gloriarse en su humillación. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces y lastimosamente muchos hijos de Dios creen que las riquezas que tienen son los recursos para enfrentar la prueba. No todos, porque hay hijos de Dios que los hemos visto y entendemos que ellos saben que eso no es para eso. ¿Listo? Pero hay muchos hijos de Dios que creen que las riquezas les sirven para enfrentar la prueba, creen que pueden pagar para eludir cualquier situación que los esté probando, hermanos. Y no es fácil que un rico se gloríe a ser humillado. ¿Cómo es humillado un rico? Bueno, de muchas maneras. Puede perder sus riquezas. Una prueba bien terrible. ¿Listo? ¿Para qué? Para que entienda que en las riquezas materiales no hay recursos para soportar la prueba. ¿Se hallan en dónde? En Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros nos paramos sobre la victoria ¿de quién? De Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Listo? Entonces el rico tenía que humillarse y orar al Señor y pedirle al Señor que lo ayudara. Y es probado para que entienda que las riquezas materiales es algo transitorio, no es para siempre. Y tampoco tienen importancia ante las pruebas, hermanos. Ahora Jacobo va a explicar con una metáfora por qué el creyente rico debe gloriarse en su humillación. Pues pasará como la flor de la hierba. O sea, lo que le está tratando de decir es que mire la flor de la hierba y mire sus riquezas. Y así como la flor de la hierba se desaparece, así sus riquezas se pueden desaparecer en cualquier momento, hermanos. Isaías capítulo 40 lo dice, eso es una cita de Isaías, vamos a buscarlo. Isaías 47. Isaías 40, versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahvé sopló en ella, ciertamente como hierba es mi pueblo. ¿Sí ves? Entonces, de la misma manera que pasa la flor, también pasará el rico con todas sus riquezas, si no se humilla ante el Señor. El hermano pobre puede gloriarse, ¿por qué? Ante el Señor, porque lo ayudó a madurar, lo elevó a riquezas espirituales, hermano. El rico puede gloriarse porque Dios le mostró su pobreza espiritual, hermano. ¿Listo? Y ahora establece con una ilustración propia del clima de Israel para cerrar esta metáfora. Versículo 11. Porque sale el sol con calor abrasador y seca la hierba y cae su flor, y la belleza de su apariencia pereció. Así también el rico será marchitado en todos sus negocios. ¿Listo? Entonces, mira lo que está
comparando a Jacobo con aquel que no quiere humillarse ante el Señor y no esperar en los recursos de Dios para la prueba. Dice, cuando dice la expresión, cuando dice acá, utiliza algo propio de Israel, el sol caliente, ardiente de Israel, ese calor abrasador, y acá el sol es como una referencia a las pruebas, hermano. Porque ¿qué hace que se marchite? El sol, cuando no tiene los nutritivos que necesita. ¿Listo? Y la hierba seca y su flor desapareciendo hace referencia al trato que hace el Señor con las personas, hermanos. ¿Listo? Y cuando dice la expresión, así también el rico será marchitado en todos sus negocios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el rico experimentará el mismo ciclo que la flor, igualitico. Entonces, ¿qué le está enseñando Jacob a los hermanos ricos? No confíen en sus riquezas. Confía en el Señor, que le va a dar los recursos que necesita para entender por qué está siendo probado. El dinero que tiene no le va a servir para entenderlo. ¿No es que Dios no lo dio para eso? Dios nos dio el dinero para que nosotros entendamos el propósito de la prueba. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, es importante entender qué le pasaba al rico cuando le quitaban las riquezas, cuando se iba siendo probado. Era abatido en su corazón. Y al ser humillado, eso lo iba a llevar a poder entender la igualdad entre sus hermanos pobres. Porque también había un problema de discriminación entre hermanos pobres y ricos, lastimosamente. Aspecto que estaba sucediendo en la sociedad del entorno. Y ahora también estaba siendo trasladado a la iglesia. Y más adelante Jacobo va a referirse a eso diciendo, no hagáis acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Y tiene que ver con eso que estamos diciendo acá. ¿Listo? Terminemos con una historia para ver cómo un hombre pidió sabiduría a Dios en medio de la prueba y Dios se la dio. Vuelvo al ejemplo que puse hace 8 días. José, el soñador de sueños. Vamos a ir a Génesis, capítulo 45. Capítulo 45, versículo 5 al versículo 8. ¿Cree que Jacob fue probado? Por supuesto. Primero, fue probado en su casa. Pruebas. Sus hermanos lo querían matar, le tenían envidia, le hablaban toscamente. Su papá no le creía los sueños que Dios le dio. ¿Cómo? ¿Tu madre y yo nos arrodillaremos ante ti? Digo que tiene que revisar qué está comiendo por la noche, mijito. Frijoles, trasnochados. Luego los hermanos lo venden, lo querían matar. Simeón se metió y dijo, no maten al muchacho, metámoslo en la cisterna. Y cuando Simeón se fue, pasaron los ismaelitas madianitas y lo vendieron como esclavo. Nosotros nunca vamos a saber qué es ser esclavos. Bueno, fuimos esclavos del pecado, pero nunca sabremos qué es ese tipo de esclavitud. Fue esclavo. Luego lo vendieron a Egipto, a Potifar. ¿Listo? Y allá, con Potifar, el Señor bendijo la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque era un hombre que se mantuvo firme en la prueba. El Señor sigue siendo el Señor. Oye, pero es que mire que lo vendieron. Mire cómo su familia es con usted. El Señor sigue siendo el Señor. Y yo lo sigo buscando por lo que es. Y el Señor bendijo a José en casa de Faraón. ¿Listo? Luego, la mujer de Faraón quería acostarse con él. José dijo, no, yo no puedo deshonrar al Señor y mucho menos a mi amo. Le puso una trampa, otra prueba para la cárcel. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Para la cárcel otra vez. Es como si estuviera en la muerte en la cárcel. Y allá el Señor le dio gracia porque siguió buscando al Señor. Hermano, ¿por qué estoy en la cárcel? Mírenle a la Biblia. Allá seguía honrando y seguía buscando al Señor en medio de la prueba. Luego, el sueño con el copero, el sueño con el panadero. Al panadero se le olvida
El copero se le olvida el sueño y lo deja 2 años más en la cárcel. Uno, no, ya, con esta voy a salir, ya, y ahí 2 años esperando día y noche, hasta que finalmente el Señor lo saca. Y antes de llegar al trono de Egipto, que está hablando del reinado, Él le dijo a sus hermanos por qué había pasado lo que pasó, por qué todas las pruebas que Dios le concedió en su vida. Génesis 45:5. Entonces cuando se presenta a sus hermanos, se revela ante sus hermanos: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Porque esa es la explicación. Este hombre le pidió sabiduría a Dios para entender la prueba y Dios se la dio. Y eso es lo que explica. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, ustedes iban a morir de hambre y el Señor me envió acá para preservarle la vida. Y no solamente a ustedes, al mundo, a medio mundo en ese tiempo, porque fue una hambruna terrible en aquel tiempo. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años más, los cuales ni habrá arada ni siega. Ojo, mire lo precioso de José, hermano. Él entendía la provisión y el propósito del Señor para su vida. Dios me envió delante de vosotros. O sea, él no ve lo que le pasó como si lo hubieran hecho sus hermanos. Dice: no fueron ustedes. Pero ¿cómo que no? Si yo fui el que lo eché a la cisterna, si yo fui el que lo vendí a Madián. No, fue Dios. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino que Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. ¿Qué es esto? Sabiduría para entender las pruebas. Pídala a Dios y se la dará abundantemente. No se la dio abundantemente a José. Aspectos prácticos para tener de esta porción que leímos, hermano. 1. ¿Qué aprendemos como aspecto práctico? Bueno, muchos aspectos prácticos. Pero primero, tardos para hablar. En medio de la prueba nosotros hablamos muy rápido contra el Señor. Y esto nos enseña a no hablar muy rápido, hermano. Despacio. Vayamos a la presencia del Señor y oremos, Señor. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto práctico aprendemos? Orar en todo tiempo en medio de la prueba. ¿No lo dice Jacobo más adelante? ¿Está alguno alegre? Haga oración. Estoy esperando que alguien me diga algo. No, ¿está alguno afligido? Haga oración. Os pillé. Orar creyendo que Dios escucha y responde, hermanos. Nosotros tenemos que tener una fe que cuando nos acercamos a la presencia del Señor nos escucha. Siempre nos escucha, hermanos. Eso aprendemos de esta porción. Percibir que el propósito de la prueba es madurar. Dios no quiere creyentes infantiles, quiere creyentes maduros. Y para eso nos pasa por ciertas pruebas. ¿Y qué es ser madurar? Ser semejante al Señor Jesucristo. Somos llamados a permanecer firmes en medio de la prueba. Yo sé que no es fácil, hermanos, pero tenemos algo sobrenatural en nuestro corazón que nos ayuda a seguir perseverando. Si eso no estuviera, hace mucho tiempo nos hubiéramos quedado en el camino. ¿Listo? Somos llamados, otro aspecto práctico, a no confiar en nuestros propios recursos para salir de la prueba. Es que si yo llamo a fulanito que tiene contactos allí, es que si yo le digo a si yo le digo a ella, si yo uso lo que tengo, bueno, aprenda a confiar en el Señor. Aprendamos a confiar en el Señor en medio de las pruebas. El Señor nos va a ayudar, hermanos. ¿Listo? Entonces, hermanos,
La fe práctica, tanto del pobre como del rico, produce una actitud correcta frente a las pruebas. ¡Aleluya!